Soy Loles Sancho, consultora y formadora en marketing y comunicación online, y vengo a hablaros de cómo contar vuestro destino turístico en 140 caracteres. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme y por venir. Anoche les comentaba a mis compañeros que por favor fueran puntuales con sus tiempos del speech, que no me dejaran 2 minutos, y bueno, ha sucedido lo que se preveía que iba a suceder, así que voy a ser lo más rápida que pueda ser. Como vais a tener a vuestra disposición todas las presentaciones, ¿vale? Yo voy a hacer una muy brevísima presentación de mi persona. Soy licenciada en marketing y en gestión comercial. Cuando yo estudié este mundo digital de redes sociales y demás no existía. He tenido que tener que reciclarme, estudiar mucho y poner en práctica muchas de las cosas que hoy sé para poder estar hoy aquí pues dando recomendaciones y consejos. Vengo a hablaros de este pajarito, que es Twitter, gran desconocido para alguno de vosotros. Como recomendaciones generales, consejos, os diría que para mí es la red social que me aporta más información a tiempo real, a través de la cual puedo hacer un análisis más exhaustivo de las cosas que estoy buscando, en este caso de destinos turísticos, que puedo hacer un estudio de mi reputación online y que puedo hacer curaciones de contenidos para mi marca, saber qué está ocurriendo en mi municipio, quién está hablando de él, en qué tono, y saber qué está ocurriendo en los municipios de alrededor, los que forman mi comarca, para poder así dar información a mis turistas, tanto internos como externos, no solo de lo que va a acontecer en mi municipio, sino en los de alrededor. Con respecto a la monitorización, tenemos que tener en cuenta quién es realmente nuestro público y qué es aquello que va a valorar o que va a buscar de nuestro municipio. Esto viene en relación con la ponencia que nos ha dado Ana de Biosfera. Tenemos que segmentar bien quién es nuestra audiencia, quién es nuestro turista interno, quién es nuestro turista externo, cuál es su perfil, cuáles son las inquietudes, miedos, preocupaciones, deseos que le conmueven, para poder saber qué tipo de información ofrecerle y que esa información genere interacción. Al final lo que buscamos es que la gente interactúe, que les impacte todo aquello que publicamos y generar vinculación del destino turístico con las personas, lo que los que nos dedicamos a esto llamamos engagement. Esta red social nos ayuda a crear branding, imagen de marca, imagen del destino turístico. Para ello podemos utilizarnos de elementos como son el hashtag, ya no solo de los textos, vídeos, imágenes o enlaces a noticias, sino de los hashtags. Tenemos que pensar bien cuáles van a ser los hashtags que nos ayudan a potenciar o a posicionar nuestro destino turístico. Y esto no se piensa en media hora, esto parte de un proceso estratégico. Todo lo que hacemos en redes sociales tiene que partir de una estrategia. Y por último, como tercer consejo, no nos ciñamos al formato de texto o el formato de texto más enlace a un blog o a una web. Aprovechemos todos los formatos que hoy en día nos permite utilizar Twitter, como son los vídeos, los GIFs animados, las retransmisiones en directo a través de Periscope, etcétera, etcétera. Como novedades, y así muy rápidamente, comentaros que Twitter ya, las imágenes y los enlaces ya no restan a esos 140 caracteres que estábamos muy limitados. Podemos hacer titulares o entradillas de noticias un poquito más largas y tenemos que aprovecharlo. Y también tenemos que aprovechar para meter esos hashtags que nos van a ayudar a posicionar el destino turístico. Esto ya lo ha comentado mi compañero. Podemos retransmitir vídeos en directo desde Periscope. Podemos utilizar un buscador de GIF animados. Esto es algo que a la gente le gusta, porque a la gente que nos sigue en Twitter, aparte de informarse acerca de las noticias del destino turístico, también le gusta que de vez en cuando le entretengamos o que llamemos la atención con algo que les impacte más. Pues tenemos una galería bestial de GIFs animados por temáticas dentro de Twitter, y yo os invito a que de vez en cuando lo probéis y que miráis la interacción de ese tweet con respecto a otros. Con respecto a publicidad, yo no sé si aquí los destinos turísticos hacéis publicidad para promocionar algún evento o el destino turístico en sí. Que sepáis que, como novedad, existen los anuncios conversacionales, anuncios que nos permiten mantener conversaciones e interacción con nuestro público. Twitter incorpora una pestaña que se
CID y a público que esté en nuestra lista de contactos. Esto para los destinos turísticos yo lo recomiendo en el caso de que tengáis un listado de correos electrónicos, por ejemplo, de medios de comunicación a los que les habéis mandado una nota de prensa, de otros destinos turísticos que estén cerca vuestro, podéis encontrarlos y generar una lista de medios de comunicación, una lista de otros destinos turísticos de una manera rápida. Porque la pestaña Interconnect os ayudará a conectar con ellos de una manera rápida. Las personas ya podemos comentar los retweets. Esto antes no ocurría. Antes queríamos hacer un retweet desde twitter.com y hacíamos un retweet y ya. Ahora no. Ahora podemos aprovechar y, como veis aquí, mencionar los retweets. Gerson lanzó un tweet anunciando este evento y yo lo quise retuitear metiendo una serie de comentarios. Tengo un espacio con 140 caracteres y lo que hago es añadir información a ese tweet que ha lanzado otro usuario. Y aprovecho para meter los hashtags que en este caso se iban a utilizar en el evento. Tenemos posibilidades de mantener conversaciones en privado, no solo con un usuario. Esto es lo que ocurría antes. Ahora podemos mandar mensajes privados a grupos de usuarios. Yo, en el tema de los destinos turísticos, lo recomiendo cuando mandamos una nota de prensa o un comunicado en los medios de comunicación. Después podemos mandar un mensaje directo para hacer un poco el seguimiento. Hoy os he mandado, decirme si lo habéis recibido y demás. No sé si sabíais, porque esto mucha gente no lo sabe. Antes teníamos que poner un puntito delante del nombre de usuario cuando un tweet empezaba por el nombre de usuario, para que ese tweet lo vieran todos mis seguidores y los seguidores del usuario que yo iba a mencionar. Bueno, esto ya ha desaparecido, ya no hace falta poner ese punto. A mí en el 90% de las ocasiones se me olvidaba, era un poco un mareo. Podemos hacer retweets a nuestros propios tweets. Esto es algo que a mí me gusta en particular porque lo que me hace es poder recordar a mi audiencia cosas que a mí me interesa recordarlas. Si, por ejemplo, yo lanzo un tweet y digo que el próximo día 27 de octubre se va a generar este evento, ese mismo tweet yo misma lo puedo retuitear, porque se me ha habilitado el botón de retuitear en mi propio tweet. Y puedo decir que os recuerdo que mañana lunes es la jornada y va enlazado, llevo como un pequeño hilo o foro a mi tweet principal. ¿Qué nos espera en el futuro en Twitter? Pues bueno, lo que se está diciendo ahí que viene en un futuro próximo son los Twitter Moments, que es la función analógica que, como hoy en día son las Instagram Stories que ha comentado Fran, y el tema de Snapchat, ¿vale? Pues el formato vídeo es uno de los formatos que más está pegando, que más parece ser que es el que más impacta o más valora la audiencia, y Twitter también quiere meter ya no la retransmisión de vídeo en directo, sino esos pequeños momentos que en 24 horas, digamos, desaparecerán. Y muchísimas gracias, perdonad que haya sido tan